Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 6 de junio del año 2025. Esmeralda Ruiz, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Dieter. Cayetano González, ¿qué tal estás? Hola, Dieter, buenas noches. ¿Qué estás leyendo ahora mismo, Cayetano? ¿Qué tienes en tus manos? La Constitución Española. Muy bien. Mi libro de cabecera. Correcto. Tomás Cuesta, buenas. Muy buenas noches. Se ha venido con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, no es broma, No, Cayetano no, González, no es broma, y no. será porque vamos a recurrir a él a lo largo del programa, tú me lo dices, Cayetano, pero tenemos que empezar haciendo un desglose de lo último que ha pasado, pero contándoles cómo ha comenzado todo, porque hoy, 6 de junio, el desembarco no ha sido en Normandía, sino en Barcelona. Ya nos avisó ayer Maite Loureiro, mira que Sánchez se va a llevar a 12 ministros porque, claro, no es supersticioso, aunque quizá debería empezar a serlo, y ha dicho, pues si ellos son no sé cuántos, nosotros vamos a ser 13. No sé si el puesto de Judas se lo tenía reservado a Emiliano García Paje porque no estaba en esos 13. Emiliano García Paje estaba en el otro bando, en el de los presidentes autonómicos. Y la verdad es que hemos tenido de todo. No al nivel de lo que ha dado la semana con el esperpento de la cloaca socialista, pero también ha habido enfrentamientos, mucho folclore y sobre todo un esfuerzo por parte del sanchismo para ver si podemos entre todos olvidarnos de que hay una fontanera del PSOE que se llama Leire Díez que va a ser la protagonista hasta que salga lo de Santos Cerdán, que algún día tendrá que salir el famoso informe de Santos Cerdán. Salvador Illa ha hecho de anfitrión, ha concedido una entrevista a RAC1 en la que ha dicho que él iba a intervenir en catalán durante todo el encuentro porque es algo que solo hacen cuando no deben hacerlo. Cuando, por ejemplo, están negociando en Suiza, supongo que lo suyo sería que se llevaran traductores para que el salvadoreño, era del Salvador, ¿no? El mediador. Sí. El salvadoreño tuviera que ponerse un pinganillo mientras Puigdemont habla en catalán, Santos Cerdán en lo que hable Santos Cerdán, porque hace mucho tiempo que no lo escuchamos, y el salvadoreño en lo suyo. Pero no, solo se ponen a hablar en la lengua cooficial cuando no deben hacerlo porque el resto no lo entiende. Bueno, después de el saludo a los presentes han empezado a desfilar Sánchez y sus 12. Se han acercado a Ayuso a estrecharle la mano, Mónica García ha ido a darle 2 besos, un poquito también como Judas, ¿no? Ya que seguíamos con eso. Y en ese momento Ayuso le ha parado y le ha preguntado si pretendía besar a una asesina. ¿Por qué ha dicho esto Ayuso a Mónica García? Pues porque es lo que no solo el partido de Mónica García, la izquierda en general, el PSOE también, lleva llamando a Ayuso desde hace mucho tiempo. La asesina de ancianos durante la pandemia. ¿Fue ayer, Esmeralda? Fue ayer en la Asamblea, sí. Ayer en la Asamblea, la diputada de Más Madrid, Diana Paredes, se dirigía así a Ayuso. Un plan macabro que condenarían a morir a 7.291 personas mayores. Ustedes no solamente firmaron protocolos de la vergüenza, ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias. Señora Paredes, no. Mónica García se ha ofendido mucho porque Ayuso, en vez de darle 2 besos, le haya dado la mano y ha dicho que ella no ha llamado nunca asesina a Ayuso. Y esto nos ha hecho retomarnos un poco a cómo hemos comenzado la semana. Con Óscar López, cuando le preguntaban, ministro, ¿va a rectificar usted por haber acusado a un exmiembro de la UCO de querer matar al presidente con una bomba lapa? Yo no utilicé esa expresión. Oiga, si usted dijo fantasea con asesinar al presidente, yo me limité a hacerme eco. Bueno, pues Mónica García ha dicho que ya yo asesina a Ayuso. Escuchen la respuesta que le dio la ahora ministra al consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el Senado en febrero de 2024. No es lo mismo que te den una oportunidad para tener un tratamiento que te sentencien a una muerte indigna. No es lo mismo, aunque a ustedes les dé exactamente igual.
o lo que dijo la propia Mónica García de Ayuso en una rueda de prensa en junio del 24. Los protocolos de la vergüenza que condenaron a 7.291 personas mayores a una muerte indigna. Claro, sentenciar de muerte cuando no eres un juez, lo que estás haciendo es asesinar a las personas. Al término del encuentro le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por el rifirrafe que ha tenido con Mónica García. Escuchen lo que ha dicho. No quiero que me dé 2 besos una persona que constantemente nos llama asesinos, que ayer mismo el grupo parlamentario y el partido político que dirige en Madrid dice que nosotros ejecutamos sentencias de muerte, asesinamos ancianos, dejamos morirlos, etcétera, como hacen siempre. Eso no es respeto institucional, eso es hipocresía institucional, y de hipócritas el mundo está lleno. Creo que no tiene un pase lo que hacen cada día, y por eso pues prefiero mantener una distancia que con habernos dado la mano, como he hecho con la inmensa mayoría de los presidentes o ministros, hubiera sobrado, ¿no? No tiene sentido que en los pasillos estemos hablando en perfecto español entre todos y que luego me tenga que poner un pinganillo para entenderme en mi casa, en España, en Cataluña, con presidentes autonómicos. Las lenguas cooficiales es riqueza autonómica, es riqueza cultural de España, pero lo que no puede ser utilizado y reducido a un arma para dividir y sobre todo para intentar mostrar que los españoles, cuando estamos en según qué regiones, somos extraños o extranjeros en nuestra casa. Otro de los momentos destacables ha sido el saludo frío de García Page a Pedro Sánchez, bastante cortito, y ahora escucharán lo que luego ha dicho García Page. Y ha llegado el momento del discurso de bienvenida de Sánchez y de Salvadorilla, con los medios de comunicación bien lejos. No vaya a ser que alguno hiciera alguna pregunta incómoda, y eso que hoy estaban prohibidas las preguntas a Sánchez. La intervención del presidente no ha durado ni 8 minutos, se le notaba que tenía quizá algo de prisa. Perdón por lo de prisa, que a lo mejor hablando de Sánchez y en esta semana no pega por lo de Oglián y Pepa Bueno. Es que no me sale otra cosa. Algo de prisa tenía, pero sin grupo. Probablemente para evitar que se pudiera repetir algún grito como el que le han dedicado a primera hora cuando estaba llegando la delegación del gobierno. Del discurso de Sánchez solo les vamos a poner este momento, porque es un mensaje para los independentistas. Cuando recibimos la propuesta de algunos gobiernos autonómicos que tienen lenguas cooficiales reconocidas en su Constitución para poder ser utilizadas por primera vez en la Conferencia de Presidentes y Presidentas, pues lógicamente no podíamos sino decir que sí. No sé si entre el material que tienes, Cayetano, puedes encontrar que haya gobiernos autonómicos que tienen reconocida en su Constitución lengua propia. Gobiernos autonómicos. ¿Tienen Constitución? Gobiernos autonómicos. Un gobierno autonómico no tiene ninguna constitución. Vamos, ni una comunidad tiene una constitución, pero un gobierno autonómico. ¿Por qué has traído esa bibliografía? Porque tanto el señor Sánchez como sus titiriteros mediáticos, yo creo que los segundos por ignorancia y quizás el primero por maldad e ignorancia también, están hablando de lenguas cooficiales en el Estado, ¿no? Como tal. Bueno, entonces yo leo el artículo 3 de la Constitución. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Punto 2. Y acabo ahí. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Entonces, he ido al Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 6 dice: el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer esas ambas lenguas. Es decir, es una filfa, es una mentira que hoy el señor Pradales haya hecho su discurso en euskera, aparte de una muestra de mala educación y de una muestra, voy a emplear un lenguaje coloquial, de una muestra de aldeanismo, porque estos no ven más allá de su fronterita, en este caso Miranda de Ebro o lo que sea, bueno, pues no tiene sentido. Insisto, por educación y porque el euskera no es oficial en Cataluña, es oficial en el País Vasco.
Y eso la gente, nuestros oyentes, lo tienen que tener claro. Y el derecho a conocer y a saber el castellano, y ese es otro debate, ¿no? Lo que está pasando en Cataluña, etcétera, con el castellano, ¿no? Entonces, yo puedo comprender y puedo aceptar que hoy Salvador Illa, que estaba en su territorio, utilice, si quiere, el catalán en su discurso, como ha utilizado. No sé si íntegro o ha sido parte y parte. Pero Pradales, incluso Alfonso Rueda, una intervención en inicio en gallego, incluso Marga Proens, un inicio de su discurso en balear. Es complejo, todo eso son complejines, es decir, son complejillos, es decir, que nos han ganado en este tema, y empleo el plural majestático, los nacionalistas, que no les debemos nada, que el castellano, como ha dicho Saborío Ayuso, es la lengua oficial de una nación que tiene 600 años de historia. O sea, ¿pero qué estamos hablando? Pues fíjate lo que ha pasado, Tomás, que después de que Pedro Sánchez dijera que los gobiernos autonómicos tienen lenguas cooficiales reconocidas en sus constituciones que no existen, el nuevo gesto otra vez del Partido Socialista y del gobierno con los independentistas catalanes, con lo de hoy, como habíamos visto ya, ¿qué efecto ha tenido, Esmeralda? ¿Qué ha ocurrido después de estas palabras de Pedro Sánchez y Salvador Illa? Pues que, mira, la entidad separatista promotora del golpe del 17, la ANC, ha sacado un comunicado y le ha dicho a Pedro Sánchez que fuera de Cataluña, que aguantar actitudes colonizadoras, dice el comunicado, como los de esta panda es indescriptible, que es otro escarnio a Cataluña, que esto va a tener graves implicaciones. Es que el Constitucional dijo que había lo de estaba muy bien la ley de amnistía porque era gracias a la convivencia, no se lo ha explicado la ANC. Con la convivencia, quiero decir, en Cataluña, es decir, un gobierno del Partido Socialista Catalán es lo peor que le puede pasar a Cataluña, porque van a hacer exactamente lo mismo que hacen los independentistas, pero arrogándose una situación de legitimidad. No se sabe por qué, quiero decir, no se sabe por qué. Y eso ha pasado ya desde Montilla, que es el que endureció todos los castigos por hablar, por rotular en castellano en los comercios, hasta Illa, que poco a poco, y como un poco al desgaire, a ver si no, va a hacer, bueno, va a convertir a Cataluña en una nación a todos los sentidos. Lo del castellano, primero, el castellano no es el castellano, es el español. Es que hay mucha diferencia. Eso ya lo has hablado, con Marco lo hemos hablado muchas veces, eso se hace cuando se hace la Constitución, no señores, es el español. Porque en Andalucía se habla español, no castellano. El castellano se habla en Valladolid y ya mal. O en Burgos o en La Rioja, fundamentalmente, o en algunas zonas del País Vasco, mira tú por dónde, que es donde, al fin y al cabo, es donde nace, es el español. El español, que es el que utilizan en Argentina, el que utilizan en toda América Latina, el que se utiliza en Estados Unidos, el español. Y eso ya te cambia porque si no, castellano es lo mismo que el catalán, pues no. No es lo mismo, no es lo mismo. El catalán tiene muchas virtudes. Por cierto, que conste que ella habla un catalán muy malo, muy de TV3 y de Barcelona. Tú lo sabes, de Esmeralda, muy malo. Que es decir, que ofende un poco a los que nos gusta esa lengua. Ya hemos practicado, leído y admirado en algunos casos. Bueno, una vez más, la lengua es el refugio del político que necesita o ganar clientes o esconder polémicas. Y el mejor ejemplo es que el presidente del gobierno socialista del Principado de Asturias, el señor Barbón, que tiene una crisis en Asturias, aparte de porque por varios escándalos diferentes le está dimitiendo medio gobierno, porque dedicó el interés en la educación en Asturias a potenciar el asturiano como lengua que querían fuera cooficial, para hacer lo mismo que hace Pradales en el País Vasco, Puigdemont en Cataluña, Salvador Illa en Cataluña. Y tiene una huelga de profesores que ha costado la dimisión de la consejera de Educación, porque en vez de preocuparse en mejorar la educación en Asturias y la
categoría profesional de los profesores docentes asturianos, estábamos en... ¿Cómo era lo de las escuelinas? Las sí. escuelinas y el bable, porque, bueno, ni siquiera el bable, porque el bable existió varios bables y han existido porque, como explicó Gustavo Bueno, forma parte de la adaptación del español en las diferentes zonas de Asturias, pero se inventaron una cosa que era el asturiano para tener una academia, más clientes, más pasta, más medios de comunicación y demás. Bueno, pues imagínense Barbón hablando en asturiano porque dice que es su lengua. Bueno, los presidentes autonómicos han dispuesto de 10 minutos para abordar todos los asuntos del orden del día, que total solo eran 16. El presidente del gobierno ha querido centrar su discurso en vivienda y en educación. En materia de vivienda ha pedido que las comunidades paguen el 40% de un plan, el enésimo plan de vivienda que quiere presentar. En tema de educación ha vuelto a arremeter contra centros privados. Los varones del PP han aprovechado sus turnos para pedir una financiación justa, fuera cuponazos para Cataluña, y en bloque cada uno de los presidentes autonómicos un adelanto electoral a Pedro Sánchez por la situación en la que estamos ahora mismo. ¿Qué ha respondido Pedro Sánchez? Pues ha aprovechado la intervención de su leal Barbón para pedir que la próxima conferencia de presidentes se celebre en Asturias. Esto lo ha pedido Barbón, ¿verdad? Esto lo ha pedido Barbón, sí. Y Sánchez ha aprovechado para decir que efectivamente que va a ser en Asturias. Y a partir de ahí, pues se han ido a comer y después han ido desfilando en ruedas de prensa, ¿verdad, Esmeralda? Han ido desfilando todos los presidentes autonómicos y, como decías, pues todos los del Partido Popular han coincidido en que es urgente esa convocatoria electoral anticipada. Vamos a escuchar, si te parece, unos cuantos presidentes: a Isabel Díaz Ayuso, a Juanma Moreno, María Guardiola, María José Sáez de Buruaga de Cantabria, Marga Proens Balear y Jorge Azcón, presidente de Aragón. Hay una crisis institucional como nunca vista en España, estamos gobernados a manos de minorías, no sacamos unos presupuestos adelante y se están poniendo encima de la mesa cuestiones básicas, fundamentales, como puede ser la amnistía, que no iba a ningún programa electoral. Por este y otros muchos motivos, yo también considero que tiene que haber unas elecciones urgentemente, desde luego. Convocará cuando es una potestad de más personal, con lo cual convocará cuando él considere oportuno. Yo creo que lo debería hacer cuanto antes. Un presidente que ha dado la legislatura por amortizada y que va a aguantar lo que tenga que aguantar sin presupuestos, sin respuesta y sin ambición. El resultado es el mismo: cero avances, cero resultados, cero acuerdos. El PP lo ha intentado, pero los ha vetado Sánchez. Porque no puede celebrar una conferencia de presidentes sin nosotros, porque si no, estoy segura que se celebraría una conferencia de presidentes sin los presidentes de las comunidades autónomas. Esta conferencia de presidentes es un fracaso. Y es un fracaso porque no sirve para nada. En Barcelona, Rubén Fernández. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Dieter. A ver, Rubén, hemos escuchado a los presidentes regionales del PP, pero quizá uno de los momentos más interesantes ha sido cuando el protagonista era un socialista, Emiliano García Paje. Cuéntanos, Rubén. Sí, nos dicen en el entorno de Emiliano García Paje que su relación con Sánchez es inexistente, y eso se ha notado hoy con la decisión de Sánchez de retirarle la palabra cuando estaba interviniendo, y que el varón castellano manchego llegó a aceptar con resignación, pero no sin antes espetarle que lo esperaba y que ya está acostumbrado a que le corte. Según algunos varones populares, fue un momento de tensión, pero en el entorno de Sánchez le han restado importancia. Más llamativo ha sido el resto del contenido de su intervención. El presidente castellano-manchego le ha pedido que acabe ya con la política del yo invito y tú pagas, que se aplique también una propuesta antiocupas. También ha rechazado el plan de vivienda que ha propuesto hoy Sánchez y que solo han aceptado País Vasco, PNV, Cataluña, Navarra, Asturias, estas tres del PSOE, y Canarias, gobernada por Coalición Canaria. Afirma Paje que su comunidad está infrafinanciada y que no tiene para pagar el 40% de los recursos que le exige este plan, y que pide Sánchez que lo pongan las comunidades autónomas. Aunque cuando más ha desquitado Paje ha sido una rueda de prensa, y ha sido el más duro de todos al decir que el país es un puzzle roto, que hay un clima asfixiante, que lo ha notado en la conferencia de presidentes, o también ha criticado al ministro de Transportes, a Óscar Puente, por criticar a Eduardo Madina después de que el exdiputado haya lamentado la situación en la que se encuentra ahora el país y el Partido Socialista. Vamos a escucharle.
los insultos son malos entre adversarios políticos y bastante peores entre compañeros. Y quien insulta simple y llanamente es porque no tiene ningún otro argumento, ninguna otra razón. Y normalmente demuestra muchísima debilidad y mucho nerviosismo, porque yo noto mucho nerviosismo y en algunas ocasiones miedo. Ni los ayuntamientos ni las autonomías pueden ser rehenes de la tensión nacional ni pueden ser víctimas. Confío sinceramente en que las elecciones generales sean antes que las municipales y autonómicas para no utilizar de infantería y de trinchera de los ayuntamientos y de las autonomías y que la patada se la lleven los demás. Que el país es un puzzle roto. Que a este país lo que le conviene de una u otra vez, lo diré, lo que le conviene es que se pueda recomponer el puzzle. Es un puzzle roto con muchas piezas averiadas y además está ahora mismo prisionero de un ambiente de frentismo verdaderamente asfixiante. Bueno, pues parece que se ha quedado a gusto. Rubén, ¿tú crees que en el gobierno están satisfechos porque al menos hoy han conseguido marcar ellos la agenda y que no se la marquen otros? Sí, la verdad es que hoy hemos visto bastante satisfacción porque sobre todo hoy se ha hablado sobre todo de los pinganillos y no se ha hablado de la corrupción del gobierno. Y bueno, sí que había cierto malestar, por ejemplo, con Emiliano García Paje, porque no ha aceptado el plan de vivienda. La ministra de Vivienda, que es también de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, le ha pedido que lo reconsidere, pero bueno, la verdad es que sí, hoy el gobierno ha conseguido evitar que la corrupción pues fuese el tema del día y bueno, nos han tenido entretenidos con otras polémicas. Lo mismo, tenemos una conferencia de presidentes en Asturias no para 2027, sino para el viernes que viene. Bueno, estaban hablando hoy de diciembre, como principios de diciembre, como fecha más que probable para la próxima conferencia de presidentes. Mira, pues no te extrañes, Rubén, si la adelantamos un poquito para conseguir otro sarao con el que distraernos un rato. Gracias, Rubén. ¿Alguna cosa más? No. Aquí seguimos en Pedralbes, que ya no están pues, a punto de charla, ¿verdad? Ya están desalojando. Bueno, oye, no, ahí les gustan los ocupas, o sea que si quieres hazte fuerte porque te puedes quedar lo que tú quieras. Rubén, un abrazo fuerte. Es un buen sitio para quedarse, en el Palacio Pedralbes. Pues bueno, esto es lo que ha pasado, sí. Cayetano. Yo no sé si lo que voy a decir adelanta a lo mejor la guía del programa, ¿no? Pero yo me he planteado, antes de la conferencia y después, si el Partido Popular ha hecho bien en ir. En estos momentos, alguna persona que me oiga decir esto dice, hombre, Cayetano, por respeto institucional, ¿no? Esa es la razón de las razones, ¿no? Y claro, es que es tan fácil combatir ese argumento. O sea, respeto institucional a un señor que dijo que va a gobernar sin el Parlamento, respeto institucional a un presidente del gobierno que no ha presentado presupuestos generales del Estado durante 2 años seguidos cuando la Constitución le obliga a eso, respeto institucional a un presidente del gobierno que dijo construir un muro en su discurso de investidura. ¿Pero qué respeto institucional estamos hablando? Es decir, respeto institucional a un presidente que lleva 38 días sin contestar a una pregunta, sin exponerse ante los casos de corrupción y el caso de la fontanera presunta periodista de investigación. Respeto institucional a un presidente del gobierno que con su alguacil en el Congreso, la señora Armengol, va a evitar que antes del verano tener que comparecer para dar explicaciones. ¿Pero de qué respeto institucional estamos dando? Entonces, Vox ha empleado esta semana un argumento que yo creo que está bien traído, que es, si tú llamas gobierno mafioso y mafioso al presidente del gobierno, no te puedes sentar con él a los 3 días de decir eso. O sea, yo ese argumento, cuando lo oí, me pareció que tenía fuerza, ¿no? Entonces, visto lo que ha sucedido, yo creo que no había que haber ido. Bueno, te pueden acusar, los marclascas y los bolaños de turno y los... ¿cómo se llama? La orquesta sincronizada, como se diga, ¿no? De medios de comunicación afines al gobierno te pueden poner verde. Hay que aguantar. Es decir, el momento Dieter, y yo por eso creo que es que no está para
para templar gaitas. Es decir, o sea, estamos en un momento muy grave, y por lo tanto hay que poner los medios y tomar las decisiones acordes a la situación que estamos viviendo. Y yo creo que hoy, evidentemente, ha sido un fiasco la conferencia de presidentes. Yo creo que esto que ha dicho Rubén de la sensación que se tiene el gobierno de Victoria es absolutamente pasajero. Es decir, o sea, primero, no creo que hoy haya ganado nadie, que hoy no se ha hablado de corrupción, de acuerdo, pero se hablará mañana, se hablará el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. O sea, y eso los 578 asesores que hay en Moncloa lo tienen que saber, que eso va a volver, ¿no? Yo creo que hoy se ha dado, o sea, yo creo que el PP no tenía que haber ido y tienen que pensarlo, van a sacar a la gente a la calle el próximo domingo precisamente para pedir elecciones, etcétera. Entonces no se entiende muy bien, eso no casa muy bien con sentarse con este señor hoy durante 6 horas. No, bueno, vamos a ver, hoy evidentemente no ha ganado nadie. Sí ha ganado Ayuso, que les ha enviado el respeto institucional a la cara directamente, cosa que me parece muy bien. Tú no puedes tener respeto institucional por alguien que ha pervertido absolutamente todas las instituciones y que está utilizando este respeto como parapeto, como último trinchera antes de... Es ridículo y además le da la apariencia de democracia. Es decir, aquí si hay respeto institucional porque existe una democracia. Es que ya no existe la democracia. Este hombre se lo ha cargado todo, se lo está cargando todo. Simplemente que hable de las autonomías, que la constitución de las autonomías por la legislación propia, por los estatutos, es gravísimo. Es gravísimo y estoy convencido de que no lo ha dicho, no se ha equivocado. Lo ha puesto ahí. ¿La Constitución de qué? O sea, tienes que tener un Estado para constituirse. Y él está... O sea, es que es absolutamente... Es gravísimo. Y yo creo, en efecto, que no debería... o sea, ya hay que romper con este asunto. Entre otras cosas, porque de cara al exterior se tiene que visualizar que esto está roto. Si no, esas cosas de Europa es una fantasía, al final es una especie de espejismo en el desierto que pueden poner orden en Rumanía, porque parece ser que hay que había intervenido Putin y sus señores, pueden actuar contra la extrema derecha alemana y ponerla en orden. Empezaron quitando a Berlusconi, que había sido elegido para poner a un señor, a un tecnócrata de su cuerda, y aquí, con lo que está pasando, bueno, pueden sancionar a Hungría por algo que aquí, comparado con lo que se está pasando aquí, es una broma. Era una broma. Y aquí no pasa nada. Pero ¿cómo no pasa nada? En fin, de verdad, estamos en una situación, y eso la gente ya lo percibe. Claro que lo percibe. O sea, cuando el alcalde de Madrid dijo que nos están tomando por gilipollas, es que todo el mundo le va a dar la mano, a mí también. Claro, de verdad. Y lo de hoy, pues bien, quiere decir, Ayuso al menos ha hecho algo, de decirle, mire usted, esto es una patochada. Y se lo ha explicado, vamos, no se lo ha explicado, lo ha demostrado. Bien. Como decís, se puede tapar un día, una hora, algo, pero lo hemos dicho aquí desde el inicio de la temporada, y al despertar el imputado seguirá ahí. Pero claro, antes era el imputado, ahora es, y al despertar el cloaquero seguirá ahí, la fontanera seguirá ahí, y el informe de la UCO seguirá ahí. Vamos a escuchar la columna de opinión de Agapito Maestre, la de hoy, columna de opinión cultural, como la de todos los viernes, y a la vuelta tenéis que decir quiénes son los cayetanos de la semana, y luego tenemos que entrar en la actualidad cloaquera que Sánchez no va a conseguir tapar ni aunque pusiera una conferencia de presidentes todos los días. Hay varias. Digo, ¿de qué cloaca? Porque parece ser que hay bastantes. Yo creo que es la misma. Lo que pasa es que hay diferente departamento de fontaneros. Claro, están los fontaneros de la primera planta, los fontaneros de la segunda. Especialistas. Exacto. Algunos son tuberías, otros son desagües, y la cloaca es la misma. O, por lo menos,
sabemos de dónde sale la porquería de esa cloaca. Agapito, y empezamos. Pido la paz y la palabra. Contra el wokismo, la cancelación y toda la basura ideológica producida por lo woke, propongo la vuelta a Platón y a Horacio. El wokismo se resume en la siguiente afirmación: tenemos que respetar todas las culturas y civilizaciones, salvo la nuestra. Falso. Esa mentira, sin embargo, ha despertado una extraordinaria conciencia intelectual y política antiwokista. Este nuevo despertar intelectual es de tal envergadura que ya ha tenido su fruto político en el mundo entero. Por ejemplo, Trump y Milei estarían simbolizando la decadencia del wokismo. Sin duda alguna, aún durarán los efectos nocivos de esta ideología sobre generaciones que han sido maleducadas, adoctrinadas en una ideología que ha hecho de la exclusión del otro su eje directriz. Pero tiendo a pensar que su esplendor criminal ha pasado. Pero antes de nada, hemos de recordar que ha sido necesaria rescatar una de las grandes virtudes irracionales del fondo anímico de la cultura occidental para empezar a darle puerta de salida al wokismo. Es necesario, en efecto, volver las veces que haga falta a la Grecia clásica, a Platón, para responder a estas preguntas. ¿Cómo enfrentar a quien al inicio de una conversación te declara de entrada inferior en términos morales e intelectuales? ¿Cómo partirse el alma y la razón contra quienes han inventado el delito de odio y cancelan en las redes sociales a cualquiera que no sea de su ideología woke? Todo eso, todas esas preguntas, solo se pueden afrontar con timós, estrato anímico, como dicen todos los grandes pensadores del mundo antiguo, apenas definible, pero que los diccionarios dan muchos nombres: apetito, vida que da más vida, ánimo, o más en especial, valentía, sentido de disposición de ánimo, y de un modo muy significativo, se ha traducido por coraje. Esas son todas las traducciones de la palabra griega timós. Pues eso exactamente es lo que ha despertado la ideología, la mentira, el engaño y la sinrazón wokista. Coraje, coraje civil para enfrentarse a los matones wokistas. Horacio está con nosotros. Sapere aude, atrévete, ten el coraje de saber para vencer al wokismo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.